participantes, luego de sortear una falla técnica, vamos a continuar con la segunda parte de la sesión número 4 de este diplomado de psicología clínica que está siendo promocionado por el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el IESI, y la organización Psicolatra. Bien, luego que terminamos estos datos de identificación, bien, también haciéndole hincapié en que el dato de natural de donde haya nacido la persona también juega un papel importante al momento de inferir las costumbres, la cultura. Debemos recordar que la cultura y el entorno psicosocial de los seres humanos van a permear su personalidad. Está la parte de procedente o residente de. No es lo mismo una persona que habitualmente convive en un sector rural a un sector de una ciudad o de una población mucho más grande. Van a cambiar muchas dinámicas psíquicas de ese ser humano. También el hecho de que pueda venir recientemente de otro lugar, haya retornado, vamos a suponer de que haya retornado de los procesos de migración y esté nuevamente acá. Allí puede volver a ocurrir un proceso de adaptación debido a la cultura que ya él viene adecuado del país que estaba visitando y nuevamente la cultura venezolana. La lateralidad es la parte de cuál de las dos manos utiliza para escribir, también va a dar inferencias en función de cuál es el hemisferio del cerebro que domina sus partes cognitivas. En la parte de la base de creencia, las religiones, la espiritualidad, esto es muy clave. Tenemos que identificar en el acudiente si es una persona que es creyente, es devota, es practicante y en relación a ese grado de creencia vamos a poder también incidir y sugestionar en el momento de la terapia, ¿ok? Luego, dentro de este mismo orden de ideas, de lo que son los datos generales, tenemos que tomar consideración y registrar si los datos han sido proporcionados por un acompañante o por el mismo acudiente. Y tenemos que tener cierto grado de poder calibrar si esa información es buena, es regular o es deficiente, ¿verdad? Si esa persona viene con un acompañante y nos proporcionan datos e información, tenemos que registrar el vínculo, el nombre de la persona, la edad, el nivel educativo de la persona que está proporcionando los datos, los contactos, dónde reside, ¿bien? Y por último, pues la fecha de elaboración de la historia clínica y quién lo elaboró. Ok, en la segunda parte de esta estructura está el motivo de consulta. Esto lo habíamos conversado en sesiones anteriores. El motivo de consulta puede presentarse como una queja, un malestar, una molestia, puede presentarse como una necesidad de la persona, puede presentarse como un objetivo vital. La persona de repente llega, mira, yo quiero cambiar de carrera, pero no sé qué carrera escoger. Y también se puede presentar, que es muy típico, lo que se llaman los autodiagnósticos. Una persona llega y le dice a uno, mira, yo creo que estoy deprimido, creo que soy ansioso, creo que soy bipolar, creo que soy obsesivo. Bien, y generalmente eso viene, y uno le pregunta, ¿de dónde, por qué piensas tú que tienes esa condición? Y generalmente le van a referir, no, porque lo leí o porque tengo un amigo que padece lo mismo y él le diagnosticaron eso. Entonces, eso se llaman autodiagnósticos. Bien, en tercer lugar, dentro de esta estructura está la caracterización del conflicto nuclear. En esta caracterización, que recordando lo que es el protocolo de psicoevaluación, es parte del triaje, es donde vamos a describir cronológicamente todo, desde lo que podamos haber precisado al inicio del cuadro de desarrollo, todas las características que están asociadas al motivo de consulta. Siempre tenemos que mantenernos focalizados en el motivo de consulta. Bien, entonces allí vamos a describir, incluso la forma correcta de redactar en estos casos es hacer la descripción semiológica, si hemos observado algún tipo de alteración que hemos podido identificar, y luego, entre comillas, describir, citar textualmente lo que la persona esté relatando o nos esté reportando en ese momento. Bien, eso va a permitir
que adicionalmente al profesional que está atendiendo originalmente la consulta, si hay otros profesionales que tengan acceso a la historia clínica, les va a permitir a ellos tener un acercamiento muy preciso de qué era la situación, cómo se presentó la situación en la sesión inicial. En el cuarto paso se llama la revisión por sistema. ¿Qué quiere decir esto? Es que adicionalmente a lo que es motivo de consulta, adicionalmente a la caracterización de ese conflicto nuclear que nos ha hecho referencia el acudiente, podemos encontrar otra sintomatología, otros signos que no tengan relación directa con el motivo de consulta, ¿bien? Pero que nos permite a nosotros registrar, ¿bien? Fenómenos. Por ejemplo, hay una serie de criterios para las personas que sufren de hipertiroidismo, ¿bien? Que sufren de la tiroides, que la tiroides está sobreestimulada. Entonces, cuando uno observa esos fenómenos en la consulta, allí en esta parte de la historia clínica es donde uno lo refleja. Bien, la sintomatología que están presentándose y que no tienen directamente nada que ver con el motivo de consulta, pero sí van a incidir con el estado de salud de la persona de manera global. La historia clínica, la historia personal del acudiente va siempre, y les recalco, siempre relevante al motivo de consulta. Los datos de crianza, desarrollo vitales, relaciones interpersonales de tipo de adaptación, todo eso uno lo va registrando, pero debe ser pertinente al motivo de consulta, porque imagínense en la historia vital de un ser humano, eso es algo muy amplio y eso no nos va a caber llenar todo eso en la historia clínica. Bien, como sexto están los antecedentes personales, que es donde yo ya empiezo, en este apartado, yo empiezo a registrar todos aquellos acontecimientos que de una u otra manera han impactado en la salud, tanto física como mental del acudiente. Bien, si ha tenido hospitalizaciones, si lo han operado, si ha tenido algún tipo de trauma, si ha tenido accidentes. Siguiendo también con los apartados está lo que se llama la historia sociofamiliar, que sobre todo allí comenzamos nosotros a identificar todas las convivencias significativas. Vuelvo y hago hincapié. Todo ser humano está influido, incidido y determinado por su entorno psicosocial. Y vamos a suponer que llega una persona con un cuadro, presentando un cuadro de tendencia depresiva. Y nosotros lo podemos contener, hacer una contención, hacer unos primeros auxilios psicológicos. Si estamos en tratamiento, puede ser que intervenga un psiquiatra y le envíe medicación, pero de nada va a servir si no logramos identificar que los factores o los agentes que están catalizando, desencadenando esta condición a la persona, no son atendidos, no son tratados, no son intervenidos. Entonces, aquí en la historia sociofamiliar es donde se va reflejando esa parte de la convivencia, de la relación del acudiente con su entorno inmediato, a nivel personal, familiar, académico, laboral, siempre y cuando tenga pertinencia con el motivo de consulta. Los antecedentes familiares ya es precisar justamente si hay en la familia cercana, sobre todo padres, hermanos, sí, lo más cercano a nivel consanguíneo, en el pasado han ocurrido pues, fenómenos de salud mental. Bien, ¿por qué? Porque si un acudiente me refiere que la mamá estuvo diagnosticada con esquizofrenia y el papá tenía trastorno bipolar, es muy probable que él haya heredado genéticamente parte de estas condiciones y que estén latentes en él o sean también parte del cuadro que está presentando. La personalidad premórbida dentro de la historia clínica es una descripción muy general relacionada al motivo de consulta. Discúlpeme que se lo repita tanto, pero es súper importante siempre mantener focalizado el ojo molecular, el ojo molar y los oídos clínicos en función del motivo de consulta, porque si no se nos puede explayar, se nos puede extender muchísimo las sesiones. Y tenemos que poner una mano en el corazón como profesionales, tomar en consideración cuánto cuesta una sesión
y muchas veces requieren más de una sesión y después viene la parte terapeuta y eso se traslada en función del dinero y también tenemos que pensar eso en función de nuestros acudientes. No es simplemente alargar todo por el simple hecho de obtener los recursos económicos. Desde mi criterio, en mi opinión, no es el deber ser. La primera competencia de nosotros los profesionales de la salud mental como terapeutas es ser filántropos, tener amor por la humanidad. O sea, esta profesión requiere una vocación muy profunda para motivarnos a generar acciones que mejoren, que alivien a las demás personas. Entonces, si ya estamos simplemente focalizados en la parte económica, que es necesaria en esta dinámica social, pero no es lo primero, entonces allí es donde también tenemos que estar muy pendiente de eso. Entonces, esa personalidad premórbida es una descripción breve de cómo era la persona antes de desarrollar el cuadro que lo trajo en ese momento. Bien, por ejemplo, una persona que se me está presentando con taquilalia, o sea, está hablando demasiado rápido, incluso dentro de esa taquilalia, de esa rapidez, me está generando demasiado discurso que se me está yendo por las ramas, como decimos culturalmente. Bien, entonces se me está yendo por la tangente, como también decimos. Entonces yo al preguntarle, al tener acceso a otros datos, le pregunto a la familia, mira, ¿cómo él siempre ha hablado así? No, él empezó a hablar así después que se puso con la condición. Bien, ahora si me dice, no, él siempre ha hablado así, yo no lo puedo evaluar o no lo puedo clasificar como taquicíclico, simplemente su forma particular de habla. Puede ser una persona que su canal de aprendizaje es el visual y los visuales hablan de manera general muy rápido. O también puede ser un rasgo cultural, como el caso de los orientales en Venezuela, que hablan muy rápido, o los maravinos en el noroccidente de Venezuela, que son los del estado Zulia, que también tienden a hablar muy rápido. ¿Okay? Entonces, tengo que tomar consideración eso, siempre los rasgos culturales y la personalidad premórbida para que también quede registrado. El examen mental, esto es muy importante, tanto la ejecución como su registro, ¿no? Hay protocolos que se utilizan, hay distintos tipos de semiologías para poder generar un examen mental. Nosotros particularmente utilizamos la semiología de la Universidad de Caldas de Colombia porque es una de las más actualizadas que existen y según esa semiología uno lo que hace es una evaluación en las sesiones iniciales del estado de conciencia, de la orientación, del porte de la actitud, de la parte de la psicomotricidad, de la parte de la esfera afectiva, de la expresión del pensamiento tanto de forma como de contenido, del área percepción, disculpen, del área de las funciones psicológicas superiores, como es el juicio y raciocinio, como es la atención, como es el cálculo, como es la abstracción, como es la memoria. Bien, y la introspección y la prospección. Luego que nosotros en las sesiones iniciales hemos desarrollado toda esta psicoevaluación, allí en ese apartado de la historia clínica, uno hace un párrafo descriptivo de todos los resultados que hemos obtenido a raíz del examen mental. Bien, luego que tenemos el examen mental y empezando a engranar toda la información que está hasta ese momento en la historia clínica, es que empezamos a hacer los análisis, que son ya los resúmenes. Estamos haciendo una integración de resultados para poder generar una propuesta de diagnóstico y después de pronóstico, indiscutiblemente. Y después al pronosticar, les recuerdo que el propósito de una psicoevaluación es diagnosticar, pronosticar y llegar a un quehacer terapéutico. Bien, en ese análisis sí es necesario que el profesional de la salud utilice lo que se llama la caracterización semiológica, que le ponga nombre como las distintas corrientes, si vamos a abordar la parte explicativa. Bien, tenemos que citar según la corriente o según la teoría de fulano de tal, esto que estoy presenciando posiblemente es, y recuerden ese posiblemente, porque hasta que yo no llego al diagnóstico no puedo dar las cosas por hecho y aún así queda un margen, como dice, para una segunda opinión. Después de que ya he hecho el análisis, allí todo ese gran análisis me va a llevar a un diagnóstico.
bien, que es la conclusión y la clasificación del fenómeno que estoy observando en el acudiente. Puede ser un trastorno, puede ser una condición, puede ser una desviación desadaptativa habitual, como lo hablamos en la primera sesión. Bien, puede ser una dificultad, puede ser una alteración, puede ser una molestia, puede ser un malestar, puede ser un conflicto de lo que está jugando, puede ser tensión, puede ser estrés. Mira, pueden ser tantas cosas, mis estimados participantes. Por eso, aunque la psicología es una ciencia, el arte de psicoevaluar, el arte de diagnosticar, para mí es un arte, ¿no? Porque requiere de muchísimas cosas, no simplemente agarrar una etiqueta y ponérsela. ¿Y por qué le puso eso? Porque sí, se cumplieron los criterios. No, es muchísimas competencias que deben jugar de parte del psicoevaluador para llegar a esto. Después que tenemos un diagnóstico, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial donde descarto porque el fenómeno que estoy observando y estoy clasificando no es otro fenómeno. Bien, descarto que no sea por simulación, que la persona no me esté simulando los síntomas, bien, que no sea debido a una relación con sustancias, descarto que no sea debido a una afección médica, identifico si está dentro del rango de los trastornos, si no son los trastornos, identifico cuál es la condición o el nombre o el síndrome que estoy viendo, ¿ok? Para poder después seguir avanzando. Para eso, en el diagnóstico diferencial, obviamente hay una serie de protocolos que uno debe cumplir para poderlo hacer de manera adecuada. Después de esto viene en la historia clínica el pronóstico, bien, que es simplemente una proyección a futuro de lo que nosotros pensamos que la persona va a ser capaz de hacer, no hacer, las complicaciones que se pueden presentar a futuro relacionadas al cuadro de desarrollo que hemos venido evaluando, bien, para poder ya pues brindarle una esperanza a la persona, porque todas las personas que llegan a un consultorio psicológico, ya sea en un grado leve o grave, vienen desesperanzadas, ¿bien? Y lo que están buscando en primer lugar es una esperanza, ¿no? Suena romántico, pero es así a nivel psicológico. Y también tenemos ya de penúltimo la severidad. Bien, de que nosotros después que tenemos el diagnóstico, el pronóstico, tenemos que darle un grado de severidad. Para eso nosotros nos hemos también basado mucho en una herramienta que está en el DSM-4, bien, que es una escala muy precisa que nos describe a qué fenómenos tenemos que otorgarle cierta cantidad de puntaje y dependiendo de ese puntaje, pues ya uno sabe el grado de severidad que tiene. Pero diciéndolo de manera general, la gente siempre toma es leve, moderado, severo. Bien, aunque hay otros rangos mucho más profundos y mucho más leves. Esta es la escala que estamos comentando en este momento, que es la escala de evaluación de actividades globales del DSM-4, y si se fijan, él va proporcionando un puntaje, pero va dando la descripción cuándo yo debo proporcionar este puntaje, ¿no? Tal cual como lo están viendo en pantalla, así lo tenemos nosotros en nuestros instrumentos para no dar margen de error, no permitir que la ley de Murphy llegue y nos haga una mala pasada cuando estamos otorgando el grado de severidad. Bien. Y por último, dentro de la historia clínica, pues debe quedar referido el plan de manejo, el plan terapéutico que se ha venido desarrollando para mejorar y aliviar a esta persona. Bien, si ha sido intervención en caso de que estemos ante desviaciones no patológicas, ante variaciones que están generando algún tipo de malestar. Bien, si es un trastorno, si es una dificultad, entonces ahí queda reflejada todas las acciones, cómo lo hicieron, qué instrumentos o qué estrategias aplicaron. Bien, de manera de que si esa persona lleva su historia clínica o otro profesional tiene acceso a la historia clínica, bien, ya sepa qué es lo que se ha hecho en función del acudiente y no empezar a repetir técnicas que muchas veces en vez de mejorar va a desesperar, va a generar mayor incertidumbre en el acudiente. Ok. Una vez que nosotros tenemos todo el informe psicológico, en la historia clínica viene lo que se llaman los informes psicológicos. ¿Qué son los informes psicológicos? Es un documento,
bien, donde nosotros redactamos una explicación del diagnóstico, bien, o de la psicoevaluación que hicimos con el acudiente, tan sencillo como eso, bien. La persona puede pedir, después que lo hemos atendido, puede pedir un informe psicológico debido a que le están pidiendo los resultados para una prueba de admisión en un instituto de educación o en un trabajo, o simplemente quiere descartar porque le dijeron que lo que estaba padeciendo era un trastorno de déficit de atención por hiperactividad y yo quiero un informe psicológico de descarte. Entonces, dependiendo de para qué es el informe, va a generar un tipo de estructura muy particular, ¿no? Igual que la historia clínica que compartimos, ahorita vamos a compartir lo que es la estructura básica. Vamos a ponerle la estructura bambú. ¿Bambú por qué? Porque es flexible, tiene sus raíces, pero se flexibiliza dependiendo de los requerimientos tanto del acudiente como de la habilidad que tiene el profesional. Bien, para que ustedes sepan cómo desarrollar un informe psicológico. Hay muchas cosas que se parecen a la historia clínica. Por ejemplo, igualmente van a tener los datos de identificación. ¿Qué hago? Agarro, copio y pego de la historia clínica y eso va para el informe psicológico. También están los datos de evaluación. Ahí queda referido el motivo de consulta, que también lo tenemos en historia clínica, las áreas que se evaluaron, qué se evaluó. Bien, si fue la atención, si fueron funciones psicológicas superiores, si fueron funciones ejecutivas, si fueron habilidades sociales, si fueron las habilidades adaptativas, ¿qué se evaluó? Después, ¿qué técnicas, cómo se evaluaron todas estas áreas, con qué técnicas se emplearon? Bien, y esto es muy importante cuando son casos interdisciplinarios para que otro profesional no vaya a volver a repetir una prueba o un test, porque eso va a sesgar los segundos resultados. Bien, lugar y fecha de evaluación y obviamente quién lo evaluó. ¿Okay? Porque pueden haber muchas personas involucradas. ¿Cómo así, don Jimmy? Pues fíjense que ahí vamos a suponer que llega un acudiente que tiene, cuando lo estoy haciendo el examen mental, tiene una alteración muy marcada a nivel del estado de conciencia. La persona está en un estado de somnolencia moderado, casi grave. Bien, y adicionalmente la persona no me sabe decir en qué ciudad estamos, en qué día estamos. Entonces, eso ya me está señalando a mí de que la persona muy posiblemente esté padeciendo una condición neuropsicológica, neuropsiquiátrica, y yo debo referirlo. Y allá le van a hacer unos exámenes para clínicos, y esos exámenes se van a integrar a lo que hemos venido llevando con la historia clínica. Entonces, allí hay que poner quién evaluó. Si fue un neurólogo, no es lo mismo que evalúe un neurólogo a un acudiente que lo evalúe un médico general. Entonces, esa es la importancia de tener esas especificaciones. Los antecedentes personales y familiares más reducidos, más sintetizados, bien, pero que están directamente relacionados al motivo de consulta. Ahí ya uno hace una limpieza de todos los datos de información que recoge y que están establecidos en la historia clínica, y aquí los resume mucho más. La apariencia general de la actitud durante la entrevista, esto sale del examen mental. Si recordamos que dentro del examen mental se evalúa porte y actitud. Bien, los resultados se colocan, se registran todos los resultados, los puntajes que hayan obtenido a lo largo de todas las técnicas aplicadas, sea observación clínica, sea entrevista clínica, sea instrumentos psicológicos aplicados. Bien, ahí van a quedar esos resultados. Y por supuesto, las conclusiones o el diagnóstico. Bien, entonces ahí se explican. Se da una conclusión de explicación, se dan predicciones, se hacen derivaciones, se le dice a la persona que se le recomienda un estudio más profundo en el área de fonología si hemos encontrado que tiene algunas dificultades en el habla, como una disartria o una anartria o una dislalia. Bien, entonces eso no tiene nada que ver con el motivo de consulta, pero quedó dentro de se evidenció y uno le llega a la conclusión que le recomiendo pues ir, bien, a que profundice. Después vienen las recomendaciones y por último la firma y sello profesional del psicólogo que está emitiendo el informe clínico, bien, el informe psicológico. Esta es la estructura de un informe psicológico
En la primera parte, Susana nos hablaba de cuándo se hacía. Esto se hace después que yo tengo la historia clínica. Porque si yo no llevo una historia clínica, el informe psicológico puede tener algunos baches de información y eso no es recomendable ni para el profesional ni para el acudiente. Bien. Después, y ya para finalizar esta segunda parte, les había hablado con anterioridad que dentro de este módulo del diplomado íbamos a hacer un vuelo a ras sobre los instrumentos psicológicos, las técnicas psicológicas. ¿Por qué? Porque esto es un tema muy amplio, mis queridos participantes. Esto no se habla en 5 minutos, en 10 minutos. Prácticamente, y algo que tenemos la ilusión, y no solamente la ilusión, estamos trabajando para ello desde el año pasado, el llegar a un convenio con empresas que diseñan, que comercializan test psicológicos con fiabilidad, con validez. En este caso hemos tenido conversaciones muy cercanas con TEA Ediciones en España, porque queremos que ir de la mano con ellos para la formación en aplicación de instrumentos. Bien. Yo particularmente dentro de mi estilo de abordaje utilizo muy poco los instrumentos porque he decidido pues desarrollar más lo que es el ojo clínico y el oído clínico, ¿no? La entrevista clínica y la observación clínica. Pero los instrumentos psicológicos nos aportan una objetividad al momento de psicoevaluación. No es simplemente que es lo que yo digo y ya está, no. Tengo pruebas por los test. Pero también queremos generar una cultura de profesionalismo y queremos utilizar test psicológicos originales, bien, que tienen sus grandes ventajas a comparación de pues, hacer un test que me han fotocopiado y que no he leído los manuales, no sé cuál es el contenido, qué es lo que mide realmente. Y bueno, entonces ahorita lo que les voy a dar es un breve repaso, una leve introducción a lo que son los instrumentos de evaluación psicológica, también conocido como técnica psicológica o los test psicológicos. Bien, ¿qué nos permiten estos instrumentos? Medir de alguna forma, bien, verificar de alguna forma algunas áreas particulares de la dinámica interna de la persona. Para eso hay dos tipos de test que ya los voy a mencionar. Bien, pero nosotros lo que nos permite eso es tener resultados que nos convaliden, que nos corroboren o que no descarten alguna sospecha durante la evaluación psicológica. Bien, hay, por ejemplo, instrumentos que validan la atención. ¿Ok? Yo puedo evaluar la atención de una persona, bien, de repente diciéndole, bueno, voy a dar una secuencia de letras y números. Cuando yo diga la letra A, usted va a aplaudir. Bien, si voy a evaluar, por ejemplo, la atención. Y empiezo a decir 2, 3, 1, 1, 1, B, C, A, y la persona tiene que aplaudir y sigo así avanzando. Es una forma de evaluación dentro de la sesión, pero hay instrumentos que si yo al hacer este tipo de evaluación, la persona me demuestra de que tiene dificultades en la atención, oye, yo ya tengo que buscar un instrumento que me mida la atención, porque todo, hasta que algo no se define, no puede ser medible, hasta que algo no es medible, no puede ser mejorable, y cuando algo no puede ser mejorable, todo el tiempo se está simplemente degenerando. Y así es la salud. Nosotros tenemos que definir el fenómeno, poder medir el fenómeno para poder mejorar el fenómeno y llevarlo a alivio. Bien, porque si no, el fenómeno va a seguir cada vez degenerándose. Y ese es el propósito y la importancia de los test o los instrumentos psicológicos. Para ello hay dos grandes clasificaciones. Los test del tipo proyectivo y los test del tipo psicométrico. Cuando uno se forma en la universidad, generalmente lo que más le divulgan a uno son los test proyectivos. Para mí son los test show cero, ¿no? Son los test del dibujo, dibújeme acá, qué observan esta mancha, dibújeme una persona bajo la lluvia, dibújeme una familia, dibújeme un árbol. Entonces son test que revelan en personas que quizás se les dificulta el expresar, el describir el fenómeno, revelan muchas dinámicas internas que tiene la persona. El problema es que eso depende
de la subjetividad de la persona que va a hacer el dibujo y de la subjetividad de quien va a interpretar el dibujo. Esa es quizás la mayor crítica que tienen los test proyectivos. Bien, si yo soy un experto en interpretación, por ejemplo, de la grafología, bien, que es la persona, el cómo escribe, uno puede descifrar rasgos de la personalidad, algún tipo de información que me permita a mí inferir cómo es la persona cotidianamente, pero yo no sé nada de grafología, quiere decir que lo que yo interprete, pues, cuando yo lo analice va a estar sesgado, va a estar deficiente, ¿ok? Entonces, de parte del evaluador, requiere mucha disciplina para poderse formar en cada uno de estos instrumentos, familiarizarse con la forma de interpretación y después al momento de aplicar los instrumentos realmente tener un silencio intrapsíquico y una suspensión de valor tremenda para evitar algún tipo de sesgo. Por otro lado, están los instrumentos del tipo psicométrico. Estos están basados en lo que es las estadísticas, están basados en las matemáticas, bien, son instrumentos mucho más precisos que miden con mucha más precisión los rasgos, los criterios, ¿sí? Las áreas. Entonces me permiten pues tener mucha más validez y confiabilidad al momento de integrarlos en mi batería de técnicas de psicoevaluación. Ya para cerrar, bien, y vuelvo y digo, esto fue un vuelo a ras de lo que son los instrumentos. Esto es un tema que pica y se extiende. Es algo que vamos a procurar desde el IESI y desde Psicolatán, brindar la oportunidad de especializarnos en toda esta cantidad de conocimiento y experticias que son requeridas en la psicología clínica. Bien, pero la idea era que ustedes le quedaran allí. Una idea, que le sonaran las campanitas, ¿ok? Lo importante para, en mi criterio y el que compartimos mucho los diagnostas de Psicolatán, tenemos que primero, en los primeros años de la práctica, desarrollar el ojo clínico y la entrevista clínica. Igualmente irnos familiarizando, dependiendo de la especialidad donde uno va a profundizar sus conocimientos, el ir desarrollando pertinencia con los instrumentos psicológicos, ya sean proyectivos o sean psicométricos, pero ambos requieren de una formación especializada para poder decir, domino la técnica, ¿ok? Con todo esto, pues, mis queridos participantes, quiero darle las gracias al IESI por la oportunidad de este trabajo en conjunto, de haber diseñado este diplomado para todos y cada uno de ustedes. Queda el compromiso de mi parte de seguir a lo largo del diplomado. Estoy entregando ya el módulo 1, pero cuenten con nosotros, cuenten con nuestro asesoramiento, cuenten con nuestra mentoría hasta el final del diplomado. Pueden buscarnos, pueden contactarnos si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna expectativa con respecto a los contenidos de este módulo o de los módulos siguientes. La idea es que trabajemos en equipo, todos los facilitadores del diplomado, para poder garantizar una experiencia agradable para cada uno de ustedes y sobre todo que ustedes puedan desarrollar el aprendizaje basado en sus propias motivaciones, en sus propias expectativas. De parte del equipo de asesores y consultores de psicólogos organizacionales en Latinoamérica, un Dios le pague por toda su atención. Estamos totalmente a su disposición y ha finalizado el módulo número 1.